el deseo en este domingo es empezar una serie de 5 estudios. Una serie eh, que tiene varios orígenes, la serie esta, varios orígenes. Quizás el origen más lejano es que hace unos años atrás estábamos con el pastor Atos Ventura en una reunión de pastores del distrito, de la zona de acá, no del distrito de la Alianza, la zona de acá. Y creo que lo conté, y una de las preguntas que hicieron ahí es cuántas horas pasaban cada pastor aconsejando gente, es decir, hablando con gente, con los problemas que tienen, qué sé yo. Entonces empezó un pastor que pasaba 5 horas en la semana, el otro o 6 horas en la semana, 8 horas en la semana, 9 horas en la semana. En cuanto la curva venía hacia Atos, hacia mí, yo le pregunto a Atos, ¿y nosotros qué? Dice, y no sé, nada. ¿Cómo va a decir nada? Tenemos que decir algo. Todo el mundo tenía 6 horas, 7 horas, 8 horas. Y entonces Atos muy rápido dijo, sí, sí, es 1 hora o 2 horas al mes. Y digo, Atos, estamos peor que antes. Dice, no. Dice, y le explicó, dice, son gente que viene de la calle, que está buscando consejos de un pastor, qué sé yo, bueno, y se subsanó por ahí, quedamos quietos. Cuando nos fuimos le digo, Atos, pero no es posible que la gente de nuestra iglesia no busque a nadie con consejería, que no tiene ningún problema ninguno. Yo me quedé contento, ¿no? Dice, no, no, es que no. Bueno, ahí seguimos hablando y hablamos con otros pastores también, y nos dimos cuenta que la orientación de nuestras prédicas, sin haberlo pensado así, ¿no? La orientación de nuestras prédicas, que es hacia la vida profunda, hacia la vida íntima, y hacia, sobre todas las cosas, hacer al creyente sabio para tomar sus propias decisiones, y evitamos crear dependencia, es decir, que los hermanos de la iglesia no dependan de los pastores. Hay iglesias donde realmente los hermanos dependen de sus pastores en todo. Si le preguntan con quién se debe casar, con quién se debe salir, todo, 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 todo. Acá había un pastor de jóvenes que le vino un ataque de nervios, porque él venía de una iglesia donde todo el mundo le pidió autorización al pastor. Pastor, puedo salir de novio con tal, puedo darle un beso, puedo casarme, puedo. Y el pastor le decía, sí, hijo mío, el 14 de julio dale un beso. Y el tipo esperaba el 14 de julio. Y cuando llegó a casa el pastor joven se desesperó, porque acá le avisaban que se iba a casar. Mire, pastor, que nos casamos el 14 de octubre. Y el tipo se desesperaba, ¿cómo? Y no pidieron autorización. Y entonces me hablaba conmigo, no, mira, acá no hay que meterse en lío ajeno. Si han decidido casarse, bueno, y qué sé yo, habrán orado, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué quiero decir? Que hay muchas iglesias que se crea esa dependencia, lo cual nosotros hemos evitado totalmente. Yo creo que el rol del pastor no es ser a ver, ¿cómo podemos decir? El jefe de todo que da direcciones a todo. El pastor tiene que enseñar la palabra de Dios, orar por la gente, y la gente debe ser instruida para tomar sus propias decisiones, ¿no es cierto? En total interdependencia. Ahora, está bien decirle al pastor, mire, ¿qué le parece? Perfecto, encantado. Pero el rol nuestro era justamente otro. Y de ahí derivó todo esto en un estudio de que esos mensajes que estábamos dando hace años atrás apuntaban hacia compaginar la vida de cada uno, compaginar la vida profunda de cada uno, es hacernos pensar independientemente cada uno en nuestra relación con nosotros mismos. Y historia más, historia menos, a través de los años surge la serie esta, que con mucho gusto quisiera compartirlas. Empezar por hoy, por la definición de la vida profunda, seguir el próximo domingo sobre el rol de la cruz en la vida profunda, la presencia del Espíritu Santo, los enemigos que tenemos hacia la vida profunda, y la victoria en el Señor últimamente. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos tocando el tema este. Bien, comencemos por lo básico. Hablamos de vida y de vida profunda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa la vida profunda? García Márquez decía que nosotros tenemos 3 personalidades: la pública, la que todos conocen, la personal, que cada uno en su círculo íntimo conocen, y después se decía, y tenemos una vida íntima, que no la conoce nadie, excepto nosotros, ¿no? La pública, la personal y la íntima. En la Biblia, en la profundidad de los escritos, especialmente el apóstol Pablo, sobre el concepto de cristiano, quién es, cómo se forma y todo esto,
surge esto de otra manera. En la carta de Corintios, en 1 Corintios 12, habla sobre el cristiano espiritual, el cristiano carnal y el hombre natural. Se habla de estas tres cosas. Yo les paso el texto, ustedes lo pueden leer en sus casas, 1 Corintios 2, 12 al 15 y 1 Corintios 3, del 1 al 3. Quizás por ahí los hermanos lo puedan poner allí como para que lo tengan ustedes. Pablo hace una diferencia sumamente grande entre el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Es una diferencia que podamos llamarlo propia de aquella época de influencia platónica, de influencia de los griegos, ¿no es cierto?, que tocaban todo eso. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es el que no percibe las cosas de Dios, es decir, no le da por Dios. Es un hombre que vive de acuerdo a su propia naturalidad, es decir, que vive de acuerdo sobre todas las cosas a su propio ser sin ninguna dimensión más allá de lo que él es. Bien, ahora, ¿qué es el hombre natural? Todos hemos sido hombres naturales alguna vez sin ningún parangón de lo que Dios quiere decir o no. ¿Cómo se maneja un hombre natural? En la Biblia se enseña que el hombre natural desciende, obviamente desciende de la creación primera que Dios creó y arrastra la naturaleza caída, que se llama. La naturaleza que de quien de él, no, de los primeros que fueron creados, que fueron Adán y Eva. Si usted lee Génesis 1 y 2 y 3, más allá de que usted lo crea real como pasó, o crea que es una metáfora, o crea que es una posibilidad de una historia, sirve para explicar la creación. ¿Qué es la creación? Esa creación que Dios creó a Adán y Eva fue de nada, de la nada. Nos cuesta crear, pero es así, de la nada. ¿Qué pasa cuando Dios crea a Adán? Dios le crea a Adán, bueno, Dios vio que creó esto, los cielos, vio que eran buenos, creó la luz, vio que era bueno, crearon los animales, vio que era bueno, qué sé yo, pim pum. Llega al final, Dios crea al hombre. ¿Cómo crea al hombre? ¿No es cierto? Según la historia bíblica, lo crea del polvo de la tierra y conforma a lo que el hombre es. Cuando el hombre está conformado, si ustedes leen específicamente ese texto, mucha tarea le doy porque acá hay mucho material, Dios le sopla vida. Dios le sopla vida a ese muñeco que había hecho y el hombre comienza a vivir, tiene vida, Dios le sopla vida. Bien, después, ¿qué tiene que hacer Adán? Tenía que administrar toda la creación, Dios comienza a administrar la creación y comete el error de una siesta. El hombre siempre lo duerme cuando duerme. Una siesta, Dios lo mira y le dice, no es bueno que el hombre esté solo. No, Dios no es bueno que el hombre esté solo. Pobre hombre, lo que pasó después. Es el primer no es bueno. Todo el resto, si ustedes leen Génesis, siempre fue todo bueno. Hagamos esto, es bueno, hagamos esto, es bueno. Esto no es bueno. Entonces, según la historia clínica, la historia bíblica, del costado de Adán y Eva, Dios crea a Eva. ¿No? Y aquella mujer que Adán no sabía ni que era una mujer, porque Adán estaba acostumbrado a clasificar la fauna y la flora, pero nunca había visto a una mujer. Dios se la trae a Adán. Adán despierta de la siesta, se iba a hacer el mate cuando ve esto delante de él. Dios se la trae a Eva. Entonces, por compromiso con Dios, no le iba a echar. Entonces le dijo, será hueso de mis huesos, carne de mi... Intenta ahí la primera ceremonia, dice, y le cambió el nombre, será llamada varona porque fuiste tomada de mí. Y el chiste es malo, porque uno no puede pasar esto sin un chiste, que no lo hice yo, un teólogo lo dijo. Dice que Dios creó el primer día, qué sé yo, los cielos, al final Dios que era bueno. Dios creó esto, al final del día era bueno. Así, los 4 o 5 días, al sexto Dios creó al hombre, era bueno. Dios creó a la mujer, se cayó la boca. ¿Qué pasó? Nos metemos en Génesis 3, que es muy importante. ¿Qué tiene que hacer hasta ahí el hombre?
El hombre tenía que administrar la tierra, tenía que organizar la tierra. El hombre tenía que vivir una vida bajo el ordenamiento de Dios. Ustedes lo ven, no hay nada raro en eso. Seguro, Dios le dijo, mira, hay dos árboles en el jardín que no podés tomar. Uno es el árbol de la vida, no, en el árbol del bien y del mal. Y el de la vida sí, pero el árbol del bien y del mal no podés comer. Bien, Génesis 3, profundo, capítulo impresionante. Lo desafío que lo lean, que lo estudien. Aparece la serpiente, digamos, aparece Lucifer disfrazado en serpiente y la tienta a Eva con mentiras. No puedes comer esto, es una mentira, serán como Dios, esto y aquello y aquello y aquello. Y en la desobediencia a la orden que había dado Dios de este fruto no de comer, Eva toma ese fruto y ejerce sus 5 sentidos. Si ustedes leen ahí en Génesis, vio que era bueno, rico, buen olfato, agradable a la vista. Lo juzgó por los sentimientos, por la sensualidad. ¿Y qué pasó luego? Adán, compartilo. Y lo comparten. Y ahí ven la presencia de Dios que viene a buscarlos para conversar y se esconden. La primera vez que el hombre tiene miedo de Dios. Se esconden y Dios increíble le dice a Adán, ¿dónde están? Y Adán sale y comienza todo un sistema acusatorio, la mujer que me diste, qué sé yo, y la sentencia de Dios cae sobre ellos dos por la desobediencia. Dejemos esto de lado porque es un capítulo aparte que es muy interesante, pero no hay tiempo como para investigar en todo eso. En ese momento, lo que pasa en ese momento es que Adán y Eva habían desobedecido a Dios y habían sido guiados por sus sentidos, ¿Qué nos queda a nosotros al ver esto? Lo que nos queda a nosotros al ver esto es muy fácil. Miren, hay un texto, hay que buscarlo, porque no podemos salir. En 2 Corintios 11:3, 2 Corintios 11:3, los hermanos lo van a poner acá, 11:3. Fíjense, si ustedes lo leen ahí, Pablo le está escribiendo a los cristianos, obviamente, del siglo I, ¿no? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Adán y Eva, vuestros sentidos, 5 sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Lo captan o no lo captan? Es decir, acá hay una contraposición. ¿Cuál es la contraposición? Los sentidos versus la fidelidad a Cristo. ¿Me siguen ahí o no? ¿Qué quiere decir? Que en el momento que Lucifer, la serpiente, le dice a Eva, este fruto te servirá porque serás como Dios, todo esto, Eva lo toma. Y en ese momento, Eva lo toma y lo examina de acuerdo a sentidos extraviados. ¿Por qué? Porque su vida y mi vida no tienen que estar basados en los sentidos, sino tienen que estar basados en la fidelidad a Cristo. Y en el momento en que yo dejo de un lado la dirección de Dios, en ese sentido yo empiezo a vivir una vida sensual. ¿Sensual cuál es? Yo me guío por mi sentido y hago lo que se me antoja a mí. Hace unos años estaba viajando, qué sé yo, por Estados Unidos, en un aeropuerto paso, voy a preguntar informe, qué sé yo, dónde estaba. Y encuentro al lado mío una billetera en el mostrador de alguien que se le había olvidado, una billetera gruesa. La miré. Interesante, yo me fui riendo después. Porque lo primero que se me ocurrió sexualmente es agarrar la billetera y llevártela. Primero, estaba ahí, cantidad de excusas, estaba ahí, estaba suelta, ¿no?
El hombre me atiende a través de un vidrio, y enseguida, ustedes que dudan del pastor a veces, enseguida, sí, porque hay gente que duda acá del pastor. Enseguida me pregunté, ¿es lo que Dios quiere? Que no. Entonces le dije, Señor, mire, alguien dejó la billetera esta acá. Entonces se la di. Dice, mira, interesante, que yo, bueno, y seguimos hablando, ¿no? ¿Qué sé yo? Y le digo, entonces yo, esa desconfianza que aprendí aquí en la iglesia, porque yo no había aprendido confianza. Antes de irme de mostrador, le digo, ¿ustedes filman esto? Todo se filma, dice acá. Muchas gracias. Y me fui con culpa por la pregunta, no tendría que haber hecho la pregunta esa. Pero yo digo, yo me hubiera llevado eso. Y me pescan a la cuadra. Señor, usted se llevó esto. Y qué vergüenza en ustedes. ¿No es cierto? El pastor se lo... En algún momento los sentidos se contraponen a lo que yo sé que debo de hacer, que Dios me trajo a mí. Y aquí tenemos en una cápsula de tiempo lo que Pablo quiere explicar más tarde, siglos después, 4.000 años después, explicarle a los cristianos que un ser natural, una persona que actúa naturalmente, actúa en base a sus instintos, a sus instintos. Encuentro plata en la calle y me la quedo. ¿Quién me va a ver? Si puedo estafar a alguien, lo hago. ¿Quién me va a ver? Si puedo hacer esto, ¿quién me va a ver? ¿Eh? Estoy seguro que cuando aparece en los noticieros alguno que encontró, qué sé yo, $10.000, no el pastor allá en Chaco, sino $10.000, $10.000 en la calle y lo devuelve, nosotros tenemos dos reacciones. Qué bueno, así se hacen las cosas. Qué gil, ¿eh? Las dos reacciones también. Es el juego doble que cada uno tiene. Ahora, Pablo comienza a hablar del hombre natural, que es este hombre natural, que juega con sus sentidos, juega entre el bien y el mal, y que no tiene conciencia de lo que Dios le ordenó porque no lo conoce a Dios. No sabe quién es Dios. Puede ser algo religioso, en el aire, pero no sabe que Dios tiene interferencia en la vida personal. Hombre natural. Después, esta persona se llega al Señor. Llega al Señor, recibe a Cristo, cambia de nuevo. Ni él mismo se puede explicar lo que pasa en su vida. Algo pasó, algo cambió en mí. Y el hombre comienza a ser un cristiano y ahí se dividen las aguas. Puede ser un cristiano carnal, no es el que come carne, sino el cristiano carnal es aquel que actúa carnalmente. Es decir, que su vieja naturaleza sensual y sensitiva sigue combatiendo acá. Entonces, el cristiano carnal dice realmente, está todo varo, pero que yo lo mato, lo mato. Es decir, el cristiano carnal sigue viviendo bien a la iglesia, ¿eh? Bien a la iglesia, no quiero mencionar, pero cantan el coro a veces. Pero sigue siendo carnal. Es decir, si le dan el jueves entre ir al cine y venir a reunión de oración, al cine no vamos. No tiene ningún problema. Como decía un pastor hablando de otro pastor, decía, es un profano. ¿El profano qué es? No importa nada. Es lo mismo, una cosa u otra. Y de repente hay otro que es el cristiano espiritual. Es aquel cristiano que dice, no, vamos a una pavada. Si lo somos, lo somos. Entonces comienza a vivir de acuerdo a las normativas de Dios en su propia vida, con las consecuencias que sean. Y comienza a vivir una vida espiritual sólida en su matrimonio, en su casa, con sus hijos, si es padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta tripartita de la naturaleza humana es la que viene aquí a introducirnos al tema de la vida profunda. Hay una vida que Dios nos dio, que es bios, en griego. Dios es vida, todos tenemos vida. Hay una vida que tiene que ver con el alma, que es la psiquis. Y hay una palabrita que yo quiero que ustedes la guarden o la noten, que es zoe, es Z-O-E, zoe, que en latín quiere decir, es la vida interna, la vida espíritu, la vida
profunda, que es la que vamos a hablar. Esa vida profunda en el Señor es la que a correr de la vida nos hace, nos bendice, o su ausencia nos quiebra. Es la vida en la cual yo, en el fondo de mi vida, sin importar la iglesia, sin importar los hermanos, es decir, importar en el buen sentido, sin importar que me traten bien, que me traten mal, sin importar, yo en mi interior estoy contento con mi Señor. Él me acompaña cada día, Él me bendice cada día, Él está conmigo cada día y sobre todas las cosas yo quiero hacer las cosas como Él quiere. En Corintios 12:11 se habla sobre el Espíritu que está en nosotros. Y cuando uno va a Zacarías 12, es el Espíritu Santo que flota y que reaviva los huesos secos. Es la bendición de Dios que va obrando en nuestras vidas. Y tenemos muchos textos donde el Señor dice, el Padre está buscando que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué diferencia hay entre adorar en la mente? Mucha diferencia. Adorar en el cuerpo, mucha diferencia. Pero el Señor no está buscando quien lo adore en la mente, ni lo adore en el cuerpo. El Señor está buscando que lo adoren en el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Bueno, uno puede encontrar distintas significaciones. Yo estoy enseñando una materia sobre naturaleza humana en un programa ahora y estamos discutiendo un poco qué es el espíritu, ¿no? Bueno, en primer lugar, bíblicamente hablando, antiguamente en el Antiguo Testamento la gente no tenía conciencia del espíritu, es decir, había el cuerpo y había algo más adentro que existía que diferenciaba a la persona de otros. Llega el Nuevo Testamento y el gran problema nuestro fue cuando en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo descendió, dio dones y descendió sobre la gente. Y luego penetró en la gente, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Capítulo 4, 3 y 4 de Juan. Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de este nuevo? El Señor le dice a Nicodemo, si no naciere de agua y del Espíritu, no puede nacer de nuevo. Nicodemo haciéndose el tonto, ¿y cómo yo, hombre de 60, 70 años, puedo nacer entrando en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, tú no entiendes nada. El Espíritu sopla de un lado y de otro y no sabes por dónde viene y por dónde va. Pero te digo una vez más, si no eres nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. El Espíritu en el hombre natural, el que vive su vida lo mejor que puede. Ahora, a veces entendemos que el hombre natural es el que roba un banco. No, el hombre natural puede ser un filántropo. Puede ser el hombre más bueno de la tierra. Me acuerdo hace muchos años atrás, iglesia de Saavedra, muchos años atrás, yo evangelizaba a un hombre cuya esposa era muy, muy activa en la iglesia y me decía, vaya a hablarle, pastor. Y yo iba, y él me decía siempre, ¿para qué viene a hablarme a mí si yo soy un hombre bueno? Y era bueno. El tipo iba a la fábrica, cobraba el sueldo, lo que hacemos todos los esposos, le damos el sueldo a nuestra esposa, así que el sobre, sin discutir. Lo único que hacía el hombre especial era irse sábado, domingo a jugar a las cartas, a un bar en la esquina con unos amigos, venía de vuelta y él me decía, pastor, no me venga a predicar a mí, yo soy bueno. Mi padre era bueno, yo soy buenísimo. Voy a ir al cielo y lo voy a recibir yo a usted, pastor. Es decir, usted tiene que hablarle a los ladrones, vaya a la cárcel, a los borrachos, ¿para qué pierde el tiempo conmigo? Pasó el tiempo y una vuelta hicimos bautismo juntos en Saavedra hace años atrás y estoy en la fila allí y lo encuentro a gente vestido con una túnica blanca en la lista para bautizarse. Rodolfo, le digo, ¿qué pasó? Parece un ángel. Me dice, no me cargue. Pero ¿cómo no le cargo? Aparte de ser bueno, está vestido de blanco. Me dice, no, pastor. Le dice, comprendí que con mi bondad no podía comprarme el cielo. Que tenía que entregarme al Señor. El Señor fue el que me ganó a mí el lugar en el cielo. Con mi bondad no podía comprar nada.
Y el hombre natural lo que hace es eso. ¿Qué me van a pedir a mí? Yo doy un sándwich a los pobres. ¿Un sándwich va a comprar el favor de Dios? No. Entonces, en ese momento, es que el hombre natural se hace un costado. Porque puede ser el tipo más bueno que hay, buenísimo. Pero en la regla de Dios no alcanza. Y ahora cuando llegamos al hombre espiritual y al hombre carnal, la diferencia está que el espíritu nació, el Zoe, está el espíritu de vida ahí. Entonces el Espíritu Santo a nosotros, al carnal le dice, estamos mal, estás haciendo la cosa como vos quieras. Y, y en la profundidad del hombre espiritual le da mucho más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Yo les aconsejaba hace unos años leer a ustedes un libro de este hombre Watchman Nee que se llama La liberación del espíritu. Es un libro que yo se lo recomiendo a todos los que están interesados en ese nivel. ¿Qué pasa con la espiritualidad mía si yo deseo realmente servir al Señor de corazón? Ahí está. La vida profunda quiere decir buscar a Dios. Buscar a Dios. Yo solo, honestamente, sin excusarme con nadie, buscar a Dios, encontrarlo a Dios y cultivar mi relación con Dios. Y se crea un lenguaje. A ver, ya hemos sido pastores demasiados años ya, para saber que hay cristianos que no les interesa esto. Usted le dice, bueno, ¿quién no va a estar interesado en la vida profunda? Montones. Pastor, mire, yo ya me acostumbré a mi vida carnal. Un poco embromada, pero estoy cómodo. Vengo a la iglesia cuando quiero, doy la ofrenda cuando quiero, oro cuando quiero, vivo mis tentaciones como quiero. Es decir, hay mucha gente que esto le llueve o no lo entiende. Pero hay otros que dicen, no, debe haber más en la vida. Y ese debe haber más en la vida es ponerme a solas con el Señor. Y decir, Señor, ¿a dónde vamos? Tú y yo. ¿A dónde vamos? ¿Qué cosa hay que hacer? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que vivir? Y comenzar a excavar en lo hondo de la vida. Y dejar que el Espíritu Santo haga cirugía mayor en el corazón. Y no vamos a asustar, no vamos a asustar. Porque lo que yo más quiero en la vida es religión. Lo que más quiero. No quiero relación con Dios. La religión está toda, voy al culto, le prendo una vez a un santo, que si yo voy, vengo. Pero la relación con Dios es aquella relación que llega a mi vida y me pide, y me hace cambiar, y me hace vivir. Y ahí comienza a excavarse el túnel de la vida profunda y la más sólida que pueda haber. Entonces en esta mañana, hermanos, Dios les bendiga al comenzar a pensar en esto. Y que el Señor abra los corazones para que vayamos investigando más adentro nuestro dónde es que estamos delante de Dios. Dios les bendiga.